Buenos días a todos. El tutorial de hoy, como bien indica la imagen, se titula La palabra es el núcleo. En el vídeo de hoy vamos a hacer un recorrido por el significado del lenguaje, el significado de la palabra, el significado de definición, ¿no? Porque los humanos, a diferencia del resto de animales, tenemos el neocórtex, como ya expliqué en el vídeo de neurociencia básica, que nos hace ser mucho más conscientes de la realidad. Eso quiere decir poder asimilar mucho mejor el mecanismo por el cual la realidad funciona. Y uno de esos mecanismos imprescindibles es el lenguaje. El lenguaje es una herramienta de la cual únicamente estamos dotados los humanos y la cual tiene un papel primordial a lo largo de la historia de la humanidad y primordial en nuestra vida. Es decir, no hace falta ir a mirar ningún filósofo para darse cuenta que la palabra es la fuente de cualquier conexión entre humanos, ¿no? Y, y es el sonido a través del cual intercambiamos información, porque al fin y al cabo en el universo todo es intercambio entre el interior y el exterior. Primero definiremos qué es el lenguaje, qué es la palabra, qué es la definición de las palabras, y después presentaré unas cuantas definiciones que yo creo esenciales a tener claras, básicamente si queremos crear un mundo donde realmente haya paz y libertad, porque para que haya paz y libertad todos tenemos que tener una consciencia, es decir, todos debemos conocer en unión unas bases mínimas iguales. Y en eso tiene mucho que ver la palabra, ¿vale? Porque, bueno, como ya veremos más adelante, el gran problema en el que está sumido el humano y que lleva arrastrando toda su historia es el gran hechizo del lenguaje. Por ejemplo, todo el mundo puede pensar que la palabra persona significa humano. Sin embargo, eso no siempre es así. ¿Por qué? Porque vivimos en la relatividad, vivimos en el engaño, en la confusión, y así es como llegamos al caos y a la guerra que vivimos. Todo comúnmente persona se entiende como humano, pero en España, por ejemplo, existen dos diccionarios. Existe el de la Real Academia Española y existe el jurídico. Pues como vemos, las palabras no significan lo mismo en el castellano común, que es el que utilizamos todos, o en el español jurídico. Por eso es que la ley es la ley positiva en la que vivimos ahora es un gran hechizo, es una gran mentira. Por eso cuando tú vas al juzgado y te preguntan, ¿eres tú la persona tal? Si tú dices que sí, tú estás reconociendo que tú no eres un humano, tú eres una persona, que como indica la etimología de la palabra, significa máscara, eres una ficción, no eres un ser real, vivo y natural. Parece muy confuso, pero chicos, bienvenidos a la realidad. Después de dar un par de definiciones que yo creo esenciales, pasaremos a ver cómo los escritos y la información que tenemos de las culturas antiguas en todo el mundo, que en teoría estaban separadas entre ellas por tiempo y por espacio, en teoría no tuvieron contacto nunca, todas dicen lo mismo. La palabra es el origen de la realidad. La palabra, el sonido más bien. El sonido es la energía más sutil que crea la realidad.
y por eso creo imprescindible empezar a tratar estos temas. Vale. Como bien dice José Luis Parise, un psicoanalista argentino, siempre pronuncia lo primero lo que más importe, lo que quieres que se manifieste. Por eso lo primero que digo es gracias. Gracias por querer ser. Gracias a todos esos humanos que no han esquivado las preguntas fundamentales que surgen en cada uno de nosotros y que conforme nos vamos haciendo adultos vamos rechazando. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es la vida? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi relación con la realidad? ¿Cuál es mi relación con mi interior? ¿Qué control tengo yo? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas personas que no han dejado su vida en una caja, en la caja que les programó su familia, que les programó la escuela y que les programó la sociedad. Gracias por ser, porque eso es lo que yo quiero que se manifieste en la realidad. Seres que son, no seres que no son, no seres que son lo que les dicen que tienen que ser, sino seres que se esfuerzan por saber quiénes son y luego aplicarlo. Así que gracias. Vale, ¿qué es la palabra? La palabra es el núcleo desde donde se inicia la comprensión profunda en el proceso de comunicación. En la antigüedad era la prueba de honor y de fe más alta posible. La palabra de un hombre era la prueba de un contrato, de un acuerdo, de un intercambio justo. Poco a poco el hechizo se fue gestando y empezó el alejamiento de lo real, adentrándonos en un camino hacia la ficción, que nos lleva al punto de hoy no darle ningún valor a la palabra, al sonido, y decir una cosa y hacer otra, sin comprender lo que eso conlleva. Nosotros, a día de hoy, hablamos sin ningún tipo de consciencia. Todo el día, la mayoría de humanos acabamos diciendo soy tonto, qué gilipollas soy, a ver si me muero ya, qué ganas de morirme. Vamos diciendo cosas que nos pensamos que no tienen ninguna importancia, que realmente no tienen ningún poder. Pero ahora siendo honestos, ¿de verdad podemos creer que la palabra no tiene poder? Prueba a estar un día en silencio, un día entero sin hablar. ¿Qué pasa? Necesitas hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene poder la palabra. Porque la palabra tiene energía y se manifiesta. Entonces, ¿cómo no va a ir mal el mundo soltando lo que soltamos por la boca? Estamos todo el día soltando maleficios. Estamos todo el día diciendo que te den por culo, que te follen, que te den, te odio, eres lo peor, eres esto, eres aquello. Y lo peor hacia nosotros mismos. Yo estoy harta de escuchar, bueno, lo que he dicho. Ah, es que soy tonta. Ah, es que soy gilipollas. Y venga a decirte cosas. Y luego quieres estar bien contigo mismo. No, eso no es posible. ¿Por qué? Porque hay una ley natural detrás de eso. ¿Vale? Y es la que hay que comprender. Siguiendo leyendo, vemos que la verdad empezó a escribirse. Dejó de pronunciarse y empezó a escribirse. Empezó a salir del hombre para entrar en el papel. Empezó a dejar de estar en lo vivo para estar en lo muerto. El hombre es el que sabe dónde está lo justo. El papel solo es su reflejo. ¿Vale? Así, pasando de lo real, de la prueba de fe, de la voz. Es decir, si yo ¿por qué con los amigos y con la familia no firmamos contratos todo el rato? Porque aún mantenemos esa prueba de fe, aún mantenemos algo esencial que es la confianza. Yo le digo a mi madre, voy a hacer eso y yo estoy haciendo un contrato con ella. Si yo luego no lo cumplo, hay consecuencias, ¿vale? Pero no por no estar escrito en un papel
ese contrato no existe o esas consecuencias no existen, ¿vale? Lo cual no estoy diciendo que escribir en un papel no esté de más, ¿vale? Pero la prueba de fe de la palabra va antes que el papel. Conforme fuimos pasando las cosas al papel, todo empezó a tergiversarse. Pero el núcleo de todo sigue intacto, inmutable. Quiere decir, persona, por mucho que nosotros pensemos que significa humano, no significa humano y nunca va a significar humano. ¿Por qué? Por su propia etimología, por su propio origen. Es decir, un humano que nace humano, por mucho que se opere y se ponga una cola, camine a cuatro patas siempre, deje de hablar y ahora ladre, nunca será un perro, porque su origen, su estructura original no es la de un perro. Lo mismo pasa con el lenguaje. Por mucho que se tergiverse, por mucho que se intente modificar la definición, por mucho que intentemos confundir cambiando la definición, nunca va a cambiar el significado real de la palabra. Eso sí, si cambia la definición y empezamos a relacionar una palabra con una definición que no es la correcta, se genera contradicción. Y por eso vivimos en un mundo lleno de contradicción. Entonces, dicho esto, a continuación vamos a recuperar unas pocas definiciones que nos vayan poco a poco permitiendo alinear de nuevo el corazón con la mente y poder pronunciar lo que realmente queremos decir. Para poder de nuevo mirarnos al espejo y saber quiénes somos. El mundo de la ficción puede ser divertido un rato, pero es confuso, incoherente y al final destructivo, porque no existe en la realidad, solo existe en la mente del hombre. Vale. El lenguaje. El engaño masivo imperante es el que se da a través del lenguaje, que es el hechizo bajo cuyo influjo vive todo el mundo y que impide ver con claridad, siendo una ilusión mental que todos se toman muy en serio sin cuestionarse nunca lo esencial, la idea principal. ¿Cuál es el significado real de las palabras que usamos para dictar la realidad? Esta frase la escribió en su libro Ra, un chico de aquí de España, de Málaga, que se hace llamar el rey sirviente. ¿Por qué? Porque él se considera a sí mismo un rey, porque la creación le ha dado todas las capacidades habidas y por haber para crear realidad, pero a la vez es sirviente. ¿Sirviente de qué? De las leyes naturales. Nunca sirviente de otro hombre o mujer igual. Nunca. Siempre sirviente de las leyes naturales. Todos cuando hablamos deberíamos de preguntarnos esa pregunta. ¿Cuál es el significado real de la palabra que estoy usando para describir ese concepto? ¿Estoy realmente describiendo el concepto que quiero describir con esa palabra? Hay muchísimos ejemplos. El de persona, por ejemplo. El de nacimiento, por ejemplo. Si nosotros en el castellano común pensamos que nacimiento es cuando tu madre te concibe, pero no. Si vas al diccionario jurídico y ves la definición de nacimiento, viene a ser algo así como un aborto, ¿vale? Un rechazo de la madre hacia el hijo. Entonces nosotros cada vez que decimos yo he nacido, realmente estamos diciendo que nuestra madre nos abortó, no que nos concibió. Y por eso, en parte, el Estado puede quitarle a una madre su hijo, en parte. La otra parte es porque utilizan la fuerza bruta y entonces es lo que hay. Vale, seguimos. Definición, ¿vale? Cuando tú te preguntas
qué significa realmente la palabra que estoy pronunciando, inevitablemente tenemos que ir a ver qué significa definición, cómo definimos el significado de esa palabra. Pues definición es una sentencia del significado exacto de la palabra. No el significado que yo creo que dice la palabra, no, el exacto. ¿Y cómo se sabe el significado exacto de una palabra? Yendo a la etimología, yendo al origen de la palabra, ¿vale? La definición de una palabra es una descripción exacta de la naturaleza o del significado de algo. Nos sirve que mañana, por ejemplo, a una enfermedad, yo qué sé, el cáncer de páncreas. Si mañana yo le llamo, yo qué sé, carcinopancreatitis, claro, yo puedo decir, no, es que se ha erradicado el cáncer de páncreas, pero hay una nueva enfermedad que se llama cancerinopancreatitis. No, 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 no. Aquí lo que estoy haciendo es a una naturaleza, a una realidad, le estoy cambiando la definición y así confundo. No estoy siendo rigurosa, estoy faltando a la verdad. Y eso se hace mucho. La definición de una palabra es el grado de claridad de un objeto, imagen o sonido. Cuanto más claro sea el significado de la palabra que usamos, más entenderemos el verdadero concepto que representa. Por lo tanto, mayor facilidad de comprensión. Es decir, la definición de una palabra es la claridad de significado. Cuando alguien define una palabra con conceptos muy complejos que no quedan claros, no se está dando una definición exacta de la palabra, se está creando un hechizo, se está creando una tergiversación de la realidad, porque la etimología siempre es clara, siempre indica un significado. Si tú quieres decir otra cosa, no utilices esa palabra, utiliza otra. Por eso es tan importante que los idiomas sean diversos, que haya muchísimas palabras, porque hay tantas cosas en la realidad y cada una es única, que no se pueden utilizar 4 palabras para definir la realidad. Y eso es lo que pasa. Si te fijas, antiguamente las personas cultas utilizaban muchísimo vocabulario. A día de hoy, de todas las palabras que tiene el lenguaje español, se utilizan 4. Y nos pensamos que estamos describiendo la realidad, nunca más lejos de la realidad. Tenemos muchísimos conflictos de comunicación porque nos negamos a revisar lo que estamos diciendo. ¿Vale? Entonces, cuando se dice y desde las instituciones hay que aprender inglés, 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 inglés. Mucho cuidado con que el día de mañana el único lenguaje que exista en la Tierra sea uno, porque nos habremos distanciado de la realidad muchísimo. Cuanto más acortas la definición, más acortas la capacidad de descripción de la realidad, más acortas tu alineación con lo que realmente es. ¿Sí? Entonces, pasamos a algunas definiciones que yo considero imprescindibles a tener en cuenta para poder crecer, ¿no? Como especie. Enseñable. La enseñabilidad de un alumno es la mejor posición que puede tomar el individuo sobre sí mismo para llevar a cabo un verdadero aprendizaje. Cuando vemos que las personas no aprenden o no se interesan por hacer crecer su consciencia, es porque no están aprendiendo desde una posición que lo permita. La capacidad de un ser consciente para aprender de otro ser consciente que le enseña
es totalmente dependiente de lo abierto o cerrado de mente que esté el individuo que quiere aprender. Entonces, un aprendizaje bajo está basado en la arrogancia y en un escepticismo extremadamente rígido, así como por una mentalidad crédula o naif. En cambio, un aprendizaje elevado y real proviene de una mentalidad equilibrada entre un escepticismo sano y una mente abierta al cambio. Esto ya lo hablamos en el vídeo de la neurociencia básica. Esto es un esquema, ¿no? Tenemos aquí una curva que nos indica dónde tenemos los aprendizajes más bajos, dónde se puede dar el aprendizaje más alto y dónde vuelve a darse el aprendizaje bajo. Si estamos en una de las dos polaridades, quiere decir, si estamos viviendo desde nuestro cerebro izquierdo, que es mente lineal, que se basa en primero pasado, luego presente y luego futuro, y se basa únicamente en lo que tiene registrado tu memoria cerebral, el aprendizaje es muy pobre o inexistente porque tú no aceptas nada nuevo, vives en la arrogancia, crees que ya lo sabes todo, que todo lo que puedes conocer ya lo has conocido, no importa la edad que tengas, no importa los estudios que hayas realizado, no importa nada, tú ya lo sabes todo y no necesitas aprender nada más. Y los problemas que tú tienes no dependen de ti, no dependen de que tú quizá no hayas comprendido algo bien, dependen de, pues no lo sé. Habrá que preguntarle a estas personas, ¿no? Si por otro lado estás en la otra vertiente, que es controlado totalmente por tu cerebro derecho, que es estar controlado totalmente por la emoción, ay, la que me gusta y la que no me gusta, según eso yo digo lo que es verdad y lo que no, también habrá un aprendizaje muy pobre o inexistente, porque una persona que sepa que tú estás dominado por el cerebro derecho va a decirte lo que tú quieres escuchar para que tú le creas. Va a decir, voy a decirle palabras bonitas, voy a decirle donde él se sienta confortable y lo aceptará, porque es ingenuo, porque se cree todo lo que le digan en cuanto esté guay con su emoción, ¿no? Y como vemos, el aprendizaje máximo se da en el medio, cuando no tenemos una arrogancia completa de yo ya lo sé todo, nadie me puede enseñar nada, no me creo nada, en plan, hay que ser crítico, no puedes creerte todo a la primera, pero tampoco puedes no creer nada. O sea, tienes que tener un escepticismo más o menos abierto, en plan, no me lo creo todo, pero tampoco una ingenuidad de me lo creo todo a la primera. Entonces, para estar aquí en medio, en este equilibrio, significa que tú eres capaz de soportar una información en tu mente, quiere decir que tú recibes una información sin creértela o rechazarla inmediatamente, ¿vale? Y que sin embargo la pasarás por un proceso inteligente en el que intervendrá tu intelecto lineal, es decir, todo lo que tienes ya en la memoria, pero también tu creatividad, es decir, también tu puesta en acción para extraer cosas nuevas. De esa manera, si el concepto aún no puede ser comprendido o verificado por tu lógica, que se basa en el conocimiento pasado, te darás la oportunidad de usar tu lado derecho del cerebro, la creatividad y la intuición, para sacar información que aún no tienes. ¿Vale? Para eso es muy importante tener otra definición muy presente, que es la definición de consciencia. Consciencia es un término derivativo del latín conscientia, compuesto por el prefijo con, que significa junto, en unión, y el lexema scientia, proveniente del verbo sciere, que significa separar, discernir, junto con el prefijo ia, que otorga la cualidad de inteligencia. Entonces, consciencia todo junto significa es la acción de separar el conocimiento juntos,
es decir, la capacidad de discernir juntos. Quiere decir que no sirve lo de que para mí mesa significa una tabla con 4 patas y para ti significa una tela ondeando. No, porque eso no es discernir juntos, no es llegar a un acuerdo juntos de la definición. Es como si yo digo que el sol es luz y tú dices que el sol es, pues no sé, un astro. Sí, pero un astro que emite luz. O sea, tenemos que llegar a la consciencia, a la misma consciencia, al mismo entendimiento. Otra definición importante es la de conocimiento. El conocimiento es la información que hay disponible en la realidad y que nos sirve para establecer las condiciones de dicha realidad. Si los humanos no tienen las cosas que dicen que quieren, puede haber dos motivos. Uno, que el conocimiento requerido para conseguirlo no esté presente. O bien que ese conocimiento esté presente pero sea ignorado. De cualquier manera, si ese conocimiento sigue oculto para el ser humano o si éste está disponible pero se ignora, la manifestación de lo que se quiere permanecerá como imposible. ¿Vale? Si nosotros no tenemos el conocimiento necesario para manifestar lo que queremos, no se puede manifestar. ¿Vale? Por eso, ahora mismo el mundo quiere libertad, quiere paz, quiere salud y quiere amor, pero no se dan esas cualidades. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento para que eso se accione. Vamos inconscientemente por la vida, al tuntún, haciendo lo que nos han dicho que hagamos y aunque no funcione, pues bueno, yo lo sigo haciendo porque, ¿por qué? Porque soy o arrogante, que no creo que haya opción de solucionarlo, o crédulo porque sigo pensando que es la solución, aunque no se manifieste, bueno, a lo mejor se manifiesta algún día milagrosamente. Bueno, pues veremos a dónde nos lleva eso. Como hemos dicho, el conocimiento es aquello que está en la realidad, ya esté presente o no esté presente. Entonces tenemos el conocimiento esotérico y el exotérico. El exotérico, como bien dice la palabra con exo, es aquel conocimiento que está afuera, pensado para ser comprendido por la gran mayoría de la población. Es ese conocimiento que todos, de alguna manera, sí que tenemos y compartimos. ¿Sí? Como el conocimiento de que la gravedad existe, el conocimiento de que el sol nos da energía, el conocimiento de que con nuestro pensamiento y con nuestra acción podemos crear cosas. Conocimiento común, ¿no? Que todo el mundo tiene acceso. Pero luego tenemos el conocimiento esotérico, que es aquel que no se enseña al público, como la propia palabra indica, eso, interno, dentro. Es un saber que permanece oculto y solo se otorga a aquellos llamados iniciados. Es un conocimiento oculto, misterioso y solo accesible a personas interesadas y aceptadas para entregarle el conocimiento. Esto de que aceptadas para entregarle el conocimiento es porque en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestra manera de gestionarnos, las religiones y los estados, que vienen a ser lo mismo, siempre han tenido una faceta pública y una faceta secreta. Y esta faceta secreta es la que el 90% de la población desconoce. Pero no desconoce porque no esté el conocimiento, sino porque se niegan a conocerlo. Todo el mundo ha escuchado que existen los servicios secretos de inteligencia. Sin embargo, nadie quiere investigar por qué son secretos. Solo una élite, solo una
parte de la población tiene acceso a esos secretos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de ocultar información a la población? Y dada cómo está montada la sociedad, donde está claro que unos tienen mucha más abundancia que otros, pudiera tener sentido ocultar ciertos secretos que equilibraran esa abundancia y que permitieran a los que viven en la miseria construir abundancia. Aquí he puesto unos cuantos ejemplos de sociedades secretas que manejan conocimiento esotérico, por poner unos cuantos, pero hay millones y millones y millones por todo el mundo. Tenemos la Orden de Rosacruz, que básicamente son masones. Tenemos la Iglesia Secreta de Satán, que no es ningún secreto, o sea, vas a Wikipedia y te sale. Lo que es un secreto es lo que se hace dentro. Eso sí es un secreto. Las Skulls and Bones, que es una sociedad secreta de estudiantes de la Universidad de Yale, si no me equivoco. De aquí fue partícipe George Bush, hijo. Y bueno, si buscáis por ahí veréis un vídeo bastante interesante. Tenemos la Bohemian Grove, que bueno, también es una sociedad secreta. Los Illuminatis de Baviera, el Vaticano. El Vaticano tiene uno de los archivos secretos más grandes del mundo. ¿Por qué no exigimos que eso? O sea, ¿quién son ellos para tener todo eso secreto? ¿Qué ocultan ahí? ¿Qué guardan? ¿No? ¿Por qué todo el mundo está en la miseria absoluta? Y luego gente que está en el top de la riqueza tiene tantos secretos. Los servicios secretos de inteligencia, la ONU ahí que la vemos tan liberal, tan, nos va a salvar, no sé qué, tiene internamente el Comité de los 300, donde lo deciden todo a puertas cerradas y donde solo las personas más importantes del mundo, según ellas, claro, van allí, ¿no? Y luego todo el mundo siguiendo las directrices de la ONU. Pero a ver, gente, o sea, un comité de 300 que se reúnen en secreto. ¿Tú crees que tu madre te puede guardar secretos para que la vida te vaya bien? No. Si no hay honestidad, si no hay transparencia, si no hay verdad, olvidaros de la libertad, olvidaros de la paz, olvidaros de la salud y en última instancia, olvidaros del amor. La Orden de Malta, los Caballeros Templarios, la Orden Orange, la Orden de los Serafines, bueno, increíble la cantidad que hay de religiones y estados que practican el ocultismo. Y entonces aquí llegamos a conocimiento oculto, una definición que estaría bueno recordar. Oculto proviene del adjetivo latino occultus, que literalmente significa escondido de la vista, que viene del verbo latino occultare, esconder, mantener secreto. Los dos vienen del nombre latino oculus, que significa ojo. Aquí he pintado una pirámide que significaría más o menos cómo está constituido el mundo hoy en día. En la base de la pirámide tenemos el conocimiento de muchos, el conocimiento que se entrega a las masas. En plan, aprende a escribir, aprende a sumar, aprende cosas de tecnología y 4 cosas de ciencia que yo te diga, para que después el conocimiento de unos pocos pueda hacer que estos muchos hagan y manifiesten lo que estos pocos quieren. ¿Por qué? Porque a estos muchos les faltan datos. Porque se calcula que el 1% del 1% de la población tiene el 90 y pico por ciento de las riquezas. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo puede ser que un 1% de un 1% tenga muchísimo más que el 90%? ¿Qué es lo que tienen ellos que no tiene el 90%? Conocimiento sobre cómo se manifiesta la realidad. Para eso vamos a hacer un pequeño pasaje por el mensaje de las culturas sagradas, ¿vale? De esto da una explicación súper buena José Luis Parise, os lo recomiendo muchísimo. Yo he hecho un resumen aquí, ¿vale? Aquí tenemos el mapa maya conocido mundialmente como calendario, pero no es un calendario, ¿vale? Es un mapa. Los mayas aquí están explicando cómo se genera la realidad. Los mayas vivieron pues hace todos estos años en la península de Yucatán, Guatemala y todo eso.
Luego tenemos el zodíaco de Déndera, ¿vale? Que está en Déndera, en Egipto, cerca del Nilo, en medio del desierto. Esto está tallado en un techo de una cámara secreta. En teoría, la cultura maya y la cultura egipcia nunca tuvieron contacto, fueron en épocas distintas, no tienen por qué una haberle pasado el conocimiento a la otra. Sin embargo, las dos dicen lo mismo. Y aquí he puesto luego un escrito de los Vedas de la India, ¿vale? Los Vedas de la India son uno de los escritos más antiguos de la historia que aún permanecen. Y todos dicen lo mismo, ¿vale? En el mapa maya, como podemos ver, pues están las constelaciones, aquí están estos cuadrados que serían los 4 paradigmas imperantes, quieren decir las 4 cajas mentales en las que vive el humano y de las cuales si no sale acabará en el Apocalipsis, porque la Biblia dice lo mismo. La Biblia, cuando está explicando el Apocalipsis, tiene el caballo negro, el caballo blanco, el caballo azul y el otro. Bueno, hay 4 caballos, que son los 4 paradigmas, que son religión, ciencia, política y economía. Estas son 4 cajas de creencias que no varían, ¿vale? O sea, que te dicen lo que tienes que saber, te dicen lo que tienes que creer. No son una puerta que te dicen, vale, tú investiga, nosotros tenemos esto, tú investiga. No, son creencias cerradas que impiden el crecimiento. Pues estos paradigmas que crean la realidad, cuando llegas al centro, el centro es como de donde todo surge. ¿Qué nos encontramos en el centro del mapa maya de cómo se crea el universo? Una especie de cara como de humano y en el centro está la lengua. La lengua. ¿Qué mensaje nos estaban dando? Que a través de la lengua, de la pronunciación, del sonido, en última instancia, de la palabra, se crea el universo. Pues que luego vamos al zodíaco de Déndera, que es súper guay, que bueno, aquí están todas las constelaciones y todas sus cosas. Por aquí está Piscis, aquí está Acuario, habla del salto de la era de Piscis-Acuario, que se dio a partir de 2012. Pues esto es también una representación del universo, ¿no? Cómo se manifiesta. En el medio nos encontramos aquí una figura que es una especie de hipopótamo con cocodrilo juntos y en el medio, si podéis ver, al centro sale la lengua de este animal. Este animal, que es un híbrido, simboliza el equilibrio entre el yin y el yang, o sea, es que es lo mismo que dicen los Vedas indios de otra cultura, de otra época, que tampoco tuvieron contacto, ¿vale? Ellos, o sea, los antiguos siempre, más que escritos, dejan mapas. ¿Por qué? Porque saben que el vocabulario se va tergiversando, pero que los símbolos son parte del subconsciente que se van pasando de generación en generación y que si sabes leerlo, se mantiene intacto el significado que expresan. Entonces cogieron el hipopótamo y el cocodrilo porque son la representación del ego, de la parte esta humana atada al mundo material, que no tiene espiritualidad y que no tiene ni idea de por qué existe, y el espíritu, el alma, que es el que trae el propósito, que es el que trae el entendimiento de por qué estamos aquí, por qué la muerte no es el final sino un cambio, igual que el nacimiento. Entonces, el ego y el espíritu, el yin y el yang, el bien y el mal, las dos fuerzas de esta realidad, ¿cómo se equilibran? ¿Cómo consiguen equilibrarse para manifestar el universo? Pues a partir de la lengua, a partir del sonido. Y luego, si vemos aquí la imagen de los Vedas, que como podemos ver es una imagen de hace millones de años y tiene aquí, bueno, miles de años más bien, y tiene aquí pues las 2 serpientes del ADN, ¿no? Que esta gente sabía mucho, que no... porque trataban mucho con conocimiento esotérico, no exotérico. Y en los Vedas escriben, los Vedas son como la Biblia cristiana, pero la Biblia de los indios, ¿no? O de los chinos, de la zona. Dicen
El mundo se formó desde la mente del Creador cuando éste exhaló su aliento, causando la vibración cósmica que llenó el espacio de luz, luz de la que posteriormente nacería la vida. Exhaló su aliento causando la vibración cósmica. Vuelven a hablar que el sonido es el que crea la realidad. Y si volvemos a la Biblia, lo mismo. En el Génesis, cuando explican cómo se creó el mundo, dicen, Dios habló y creó el mundo. ¿Vale? Winston Churchill, que fue presidente de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, es decir, no es un cualquiera, debemos recordar que a presidente de un país no llega cualquiera. A mí me hace gracia, ¿no? Cuando la gente cree aún que el sistema político puede darnos alguna solución. Es como, ¿creéis que una sola persona va a poder escalar una jerarquía donde ya, aparte de que ya van a buscar a las personas a ciertas universidades y a ciertos colegios donde ya los preparan para decir y tener la mente programada como ellos quieren, a la que ven que alguien no está programado como tiene que ser, fuera? Y más que nada, solo hay que ver, o sea, los partidos políticos se tienen que financiar y la economía es privada. Está claro que la economía la generan 4 y la reparten como quieren. Entonces, el sistema político solo podría funcionar si cada uno de nosotros hace un crecimiento de conciencia. Este señor dijo, las palabras antiguas son las mejores y las breves las mejores de todas. Se estaba refiriendo a que cuanto más puro, cuanto más en el origen es el sonido que pronuncias, más te acercas a la verdad de lo que quieres manifestar. Cuanto más breve, menos tergiversación, menos oportunidades de emitir un sonido que no va a manifestar lo que quiere, que no tiene la frecuencia de lo que tú quieres crear, porque todo es frecuencia, o sea, el sólido no es que sea materia, es que es una energía que vibra muy lentamente, entonces se densifica. En cambio, el amor, que no se puede palpar, no se puede oler, se podría escuchar a través de las palabras, pero las palabras siguen siendo una herramienta, no el amor en sí. El amor es una energía que vibra muy alta, muy, 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 muy alta, por eso es tan sutil. Por hacer otra referencia, la Madre Teresa de Calcuta dijo, no me inviten a una marcha en contra de la guerra, invítenme a una marcha en favor de la paz. Podríamos pensar que una marcha en contra de la guerra o una marcha a favor de la paz son lo mismo, pero no, porque en una tú estás pronunciando la palabra guerra y en la otra tú estás pronunciando la palabra paz. Entonces, como hemos dicho, como el sonido crea la realidad, no importa que tú digas contra primero, tú el sonido que emites es guerra. Entonces tú das la información de guerra. Entonces tú lo que tienes que dar es la información de paz, si lo que quieres es paz. ¿Vale? El universo no entiende de no, entiende de sonido, del sonido que se ha emitido, de la frecuencia que se ha emitido. Y no importa la que has emitido antes, si tú emites guerra, tú has emitido guerra. Una mujer muy sabia esta. Vale, entonces, como hablábamos, el conocimiento puede estar presente o no estarlo, y si está presente puede ser reconocido o puede ser ignorado. Entonces, aquí llegamos a otras dos definiciones. Está la nesciencia y la ignorancia. La gente se ofende mucho cuando le llamas ignorante, no sé qué, no sé cuánto. Ignorante quiere decir, como vemos aquí, del verbo latino ignorare, no conocer aunque la información necesaria esté presente, porque se ha decidido rechazarla o pasarla por alto. Eso es ignorancia. No es que no sabes porque no puedes saber, sino porque no quieres saber. Y vivimos en una ignorancia muy grande. Nadie quiere saber, tiene miedo de saber. Y la nescencia no es lo mismo que ignorancia. El verbo latino nesciere.
es no conocer porque el conocimiento está ausente o inalcanzable. Entonces, si la sociedad ahora mismo se encuentra en escencia de cómo manifestar al instante lo que queremos, no por eso tenemos que considerarnos irresponsables o considerarnos malos seres humanos, porque aún no tenemos la capacidad, no está el conocimiento disponible. Sin embargo, cuando el conocimiento sí está disponible y nos negamos a conocerlo, eso sí es ser irresponsable, eso sí es ser un humano malo, porque te niegas a avanzar independientemente del daño que eso te ocasione a ti y al resto. Y eso es de irresponsabilidad y ese no es el camino por el que vamos a alcanzar la paz y la libertad. La paz y la libertad solo se alcanzan con el conocimiento. Buda, por hacer otra referencia, dijo: el conflicto no es entre el bien y el mal, es entre el conocimiento y la ignorancia. Cuando se vive en ignorancia, no se tiene una consciencia clara de qué causas crean qué efectos. Y entonces llegamos al relativismo moral, como ya dije en el vídeo, donde por ignorancia podemos llegar a pensar que hacerle daño a alguien está justificado, que recortarle derechos a alguien está justificado. Derechos inalienables, lo dice la palabra, inalienables. No hay circunstancia exterior posible que los evite más que el negarlos. Hipnosis. Hipnosis es otra definición importante y buena a tener en cuenta. Hipnosis literalmente significa supresión del conocimiento. Del adverbio latino hipo, que significa debajo, hipnosis, que significa conocimiento. Supresión, anular el conocimiento, ponerlo debajo el conocimiento, debajo de algo, de una pared, ocultarlo. La peli de Matrix, que son unas pelis muy buenas para explicar en una alegoría la realidad en la que estamos. Le dice, ¿no? Morfeo le dice a Neo: tómate la pastillita azul o la pastillita roja. Pero lo único bueno es el conocimiento y el único diablo es la ignorancia. Entonces nosotros decidimos. Ahora mismo el mundo es un gran ritual satánico de hipnosis, donde el conocimiento está bajo mínimos y por eso vemos caos, vemos enfermedad, vemos sufrimiento, vemos todo lo que no queremos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que ya sabemos todo si estamos obteniendo el resultado que no queremos? ¿Por qué? Porque tenemos supresión de conocimiento. La gran mayoría no sabemos cómo se manifiesta la realidad. Entonces, aquí llegamos a dos conceptos que yo considero muy importantes a tener en cuenta, ¿vale? Verdad versus percepción, ¿vale? La verdad es una palabra altamente mistificada. En una sociedad, como ya expliqué en el vídeo anterior, envenenada por el solipsismo, de creer que nada puede ser conocido, esta palabra se ve envuelta en una infinidad de teorías para describirla. O sea, siempre que preguntas, ¿qué es la verdad? ¡Buah! Es muy complicado de definir, cada uno puede pensar lo que quiera de la verdad. No, eso es relativismo moral, eso es de nuevo que no tenemos ni idea de qué significa verdad y no hemos llegado a un consenso global sobre qué es eso. En parte porque nosotros, cuando vamos a aprender en teoría en el colegio, que alguien me diga si tiene algún recuerdo de haber estado algún día en clase poniendo todos en común la palabra verdad. No, siempre es un concepto que se deja en el aire y cuanto más confuso sea, mejor, porque así más caos puede haber en la sociedad. La gente pues se va en teorías de la verdad es el alma de Dios, la verdad es... Hay gente que se va a la teoría cuántica porque la verdad es la vibración de no sé qué.
hay que rescatar esta palabra, ¿vale? Hay que rescatarla y traerla al mundo humano, hay que traerla a un lugar sencillo donde todo el mundo pueda comprenderla, ¿vale? Es como el bien y el mal, no es relativo, ¿vale? No es relativo que yo ahora voy por la calle, me apetece acuchillar a alguien y en algún contexto puede estar bien. No. Hay que salir del relativismo moral si queremos salir del caos. Si queremos seguir en el caos, donde cada uno realmente se pierde en su imaginación y hace uso de las herramientas que hay en la realidad para hacer cualquier cosa, tranquilos, estamos en ello. Si queréis orden, si queréis paz, si queréis que la libertad se pueda manifestar, hay que definir qué es el bien y qué es el mal. Entonces, es rigurosamente esencial desmitificar esta palabra, traerla de nuevo al terreno común para que todo el mundo pueda comprenderla con un lenguaje simple y sencillo a la vez que contundente y claro. ¿Qué es la verdad? Vamos a definir cómo yo definiría la verdad, ¿vale? Así sencillamente. La verdad es objetiva. Esto significa que no está basada en la percepción de ningún humano, la cual tiene la capacidad de variar como una onda. La percepción de los humanos sí que es variable, sí que es relativa, pero la verdad no, la realidad no. Cuando todos los humanos se extingan, la verdad, la realidad seguirá siendo lo que es. La verdad es muy sencilla de definir. Es aquello que es. La verdad es aquello que es. Verdad es aquello que pasó en el pasado y que pasa actualmente en el presente. Nada más. No es un futuro potencial, no es una probabilidad, no es una posibilidad. ¿Vale? Es sencillamente eso que fue o eso que es. ¿Vale? Y no es lo mismo que la percepción. Alguna gente dice que la realidad depende de la percepción de las personas, pero eso es una errónea manera de querer expresar el hecho de que todos tenemos la opción de tener percepciones diferentes. Pero eso nunca hará que la realidad sea relativa en sí misma. La realidad es lo que es y la percepción es lo que la propia palabra dice, ver a través de un filtro. Por ejemplo, los ojos son un filtro. La gente que tiene miopía, que tiene astigmatismo, percibe la realidad de una manera distinta a los que no la tienen. ¿Por qué? Porque el filtro es distinto, pero lo que hay ahí fuera es lo mismo, es exactamente lo mismo, no varía. Entonces, ¿por qué esta definición de verdad es rechazada por muchos seres y no quiere ser escuchada? Porque es un directo ataque al ego humano. El ego es esa parte terrenal del ser que se ancla al pasado y no quiere cambiar sus creencias, está totalmente instalado en sus creencias y les da igual si son verdad o son mentira. Se siente conforme ahí porque tiene miedo de lo desconocido. La mayoría de nosotros queremos oír que nuestra percepción sobre algo es correcta y así evitar tener que hacer ningún cambio que nos pueda sacar de nuestra zona de confort, la cual muchas veces es autodestructiva. Todos queremos que nos digan que es importante lo que percibimos. Pero entonces, ¿por qué yo puedo decir que tengo una percepción bastante cercana a la realidad de lo que es, a la verdad? No es porque yo me crea superior, no es porque yo crea que conozco mucho más de los demás o porque mi ego esté ahí que para protegerme del rechazo me quiere poner en todo lo alto, no. Es porque yo soy consciente de que he hecho un proceso, ¿vale? He hecho un proceso de destrucción de creencias. Yo no tengo nada que ver con la que era hace 12 años. Y el proceso se basa en una cosa, en preguntarse. La pregunta
es la única herramienta que tenemos para acercarnos al máximo posible a la verdad. Cuanto menos te preguntes, más lejos estarás de la realidad. Yo he hecho el proceso de preguntarme a mí misma todo cuanto se me ha presentado. Me he preguntado por mi vida, quién soy, qué hago aquí, cómo funciona mi relación con el exterior, qué poder tengo, qué relación tengo con los árboles, con la tierra. Todo me lo he preguntado y seguiré preguntándomelo el resto de mi vida. Y de esa manera he tenido que asumir una vez y otra vez y otra vez y otra vez, infinitamente, todas las veces que estaba equivocada en mi percepción. Yo he tenido que rectificar mi percepción miles y miles y miles de veces. Por eso sé que la verdad es inmutable, porque lo percibo, ¿vale? Porque por mucho que yo crea que este objeto no cae, este objeto cae, o sea, es inmutable la realidad. Entonces yo sigo recorriendo ese camino por el cual voy derrumbando todos los sistemas de creencias que poseo, superando el sentimiento de traición a mi familia, a mis amigos, a lo mal llamado autoridad, incluso que tienen armas. O sea, aunque tengan armas, aunque tú me cohibas con tu violencia, yo no voy a evitar el proceso de preguntarme a mí misma. Porque si la respuesta sigue siendo que yo te tengo que enfrentar a ti porque tú no tienes ningún derecho a usar las armas y a decirme que yo no las use, me enfrentaré a eso. Y no por cobardía rechazaré esa pregunta, que es lo que hacemos. Así que es muy importante pasar por ese proceso de romper patrones repetitivos emocionales y salir de ellos. Es un proceso muy destructivo y doloroso porque somos adictos a nuestras creencias y a nuestros patrones conocidos y establecidos. Tenemos tanto miedo de la vida en sí que se hace realidad la frase de más vale malo conocido que bueno por conocer. Que bueno, yo no veo mayor insulto hacia el ser humano que ese, pero sin embargo se da. Todo este proceso de acercarme cada vez más a la verdad, que es inmutable, me ha llevado más de 8 años. Yo desde 2012, bueno, yo siempre me he cuestionado las cosas, ¿no? Pero a partir de 2012 ya empecé a leer, a estudiar, a investigar quién era yo, qué era la vida. Y aunque el proceso no podía yo imaginarme hasta dónde me llevaría, este año 2021, o sea, es que ha sido una revolución de conocimiento increíble. O sea, tantas cosas ocultas permanecían para mí que ni me lo creo. Por ejemplo, la teoría de Steven Lanka, toda la historia de las leyes positivas que vienen del derecho canónico, que se nos considera a través del certificado de nacimiento como muertos, todo esto ya lo hablaremos, ¿eh? Todo eso para mí ha sido una explosión de conocimiento que me ha permitido darme cuenta que es real. O sea, que la palabra es el gran hechizo, la gran mentira que nos mantiene en un estado de esclavitud mundial. El mundo está en esclavitud. ¿Por qué? Por el gran hechizo que no vemos. Entonces, el problema aquí es que la gran mayoría de gente no quiere gastar ni un solo segundo en cambiarse a sí mismo. Decirle a la gente que sus percepciones no son importantes, no son relevantes en la realidad, no es lo que quieren escuchar. Entonces, llegamos a la conclusión de que las percepciones de los humanos pueden ondear muy cerca de la verdad o muy lejos de ella. ¿Vale? El filósofo William Blake dijo: la verdad nunca puede ser hablada, debe ser entendida, no una creencia. En otras palabras, lo que está diciendo es que la palabra se debe la palabra verdad, el concepto de verdad se debe de definir de una manera sencilla, que todo el mundo pueda entenderla, y no cosas complicadas que a los humanos no les quede otra que creerle. Pero no porque lo hayan entendido, sino porque
como está tan lejos de mi alcance, pues mira, te creo. No, tiene que ser comprendida y para eso tiene que darse una definición sencilla y coherente. Como decíamos, la percepción no es la verdad, no es la realidad. Percepción viene del prefijo per, que en latín significa a través, y el lexema capere, que significa captar, o sea, captar a través de. Aunque venga del vocablo captar, la pronunciación en inglés es perceive. Es decir, probablemente hayan hecho el hechizo para que realmente lo que se pronuncie sea mirar a través de un filtro. ¿Vale? Hay muchísima tergiversación del lenguaje y en inglés muchísima más. Entonces, verdad versus percepción. Vamos a intentar visualizar la diferencia entre estas dos, ¿vale? La línea blanca sería la verdad, ¿vale? La verdad objetiva e inmutable, esas leyes de la realidad que no varían, que no dependen del humano, que son lo que son. Y tendríamos, estas ondas serían la percepción de tres individuos distintos. En la primera, como vemos, hay una alta frecuencia. Por lo tanto, vemos que la percepción del individuo coincide muchas veces con la realidad. Entonces, cuando tú tienes una alta frecuencia de percepción, cuando tú tienes la mente abierta, cuando tú tienes una proactividad por comprender, tú te acercas muchas más veces a la realidad. Cuanto más va bajando tu percepción, tu vibración de percepción, vemos que cada vez coincides menos con la realidad, ¿vale? Entonces, la percepción no es realidad, pero es nuestro propósito como seres humanos alinear al máximo posible las dos. La verdad, entonces, es eso que no oscila, que no varía, que se mantiene intacto y que no depende de la percepción de ningún humano. Es lo que es invariable, fija y siempre va a estar ahí independientemente de lo que nadie haga, independientemente de lo que sepa, de lo que creas, de lo que pienses, busques o quieras ver. ¿Puede alguien acaso cambió lo que pasó en lo que entendemos como pasado? Nadie aquí puede hacer eso, porque aquello que ya ha sucedido se guarda y se registra en la memoria del universo. ¿Podrá la percepción de lo ocurrido cambiar, modificarse, adulterarse y alejarse de la verdad, que es lo que fue y lo que quedó guardado? Pero nunca se podrá borrar del universo la verdad, que es, lo que pasa. Porque el universo no nos dio esa capacidad a nadie ni a nada. Hay una película muy buena que se llama La máquina del tiempo, la de 2002, que es una película que si os fijáis en los reviews, en las críticas y tal, la destrozaron, ¿vale? O sea, la dejaron por los suelos. Cuando a una película la dejen por los suelos, los grandes críticos, los grandes canales como el Film Affinity y todo esto, ir a verla. Ir a verla porque lo que quieren es que la gente no la vea, porque tiene un mensaje muy profundo. Esta película es una excelente explicación de cómo es imposible cambiar o alterar el pasado. Lo que sí puede ser alterado, ¿sabéis qué es? El futuro. Y de eso justamente va la película. ¿Y sabéis desde dónde empieza la alteración del futuro? Desde el momento presente. Eso es lo real. Ese es el único sitio desde donde empieza la verdad. ¿Vale? Entonces, desmitificando la verdad y haciéndola clara, ¿qué es? Es aquello que ya existe, o bien porque existió o porque está existiendo. La verdad no existe en el futuro, porque el futuro no existe aún. Cuando lleguemos a ese momento será presente y entonces será verdad. Mientras tanto, el futuro es infinito, todas las posibles verdades coexisten. Entonces, no existe nada así como la verdad en el futuro. Y ese es el gran fraude que vivimos, la presunción, la suposición y la probabilidad. Cuando hablo de verdad, entonces,
Es a esto a lo que me refiero. No me refiero a la existencia de Dios, al sentido de la vida, me refiero a los eventos que tuvieron y tienen lugar en la realidad. Si alguien quiere hacer el concepto de verdad más complicado, que lo llame de otra manera, porque así no confunde a la gente. ¿Vale? Entonces, como vemos aquí en las líneas, la capacidad de percibir lo que está ocurriendo en la realidad es a lo que llamaríamos consciencia, a la capacidad de discernir, de comprender qué es lo que sucede. La capacidad de aproximarte lo máximo a la realidad. Entonces, no existe nada parecido a la verdad en un futuro. Y, por ejemplo, en el sistema legal actual en el que vivimos, juegan muchísimo a la presunción, la suposición y la probabilidad, ¿no? A mí me hace gracia cuando dicen, no, es que si te pillamos bebido en el coche, bebido, si en nuestro soplido tú das no sé cuántos grados de alcohol en la sangre, te castigamos. Y yo me pregunto, ¿pero me castigas por qué? ¿Yo no puedo decidir qué llevar en mi sangre? Y entonces te dicen, no, te castigamos por una posible verdad, por un posible hecho en el futuro. O sea, te están castigando por una verdad que no es verdad porque aún no ha sucedido. Eso es fraude, porque tú no puedes castigar a alguien que no ha hecho daño. Eso es fraude y eso tiene consecuencias. Si tú castigas a alguien que no ha hecho daño porque a ti te da la gana, porque porque tienes miedo y le quieres controlar de que nunca haga daño, tú vas a generar daño en el mundo y nunca vamos a salir del caos. Si siempre estamos juzgando cosas que podrían pasar como verdad, pero que no han pasado aún, nunca saldremos del caos. Otra cosa es que tú pares a la persona, vaya bebida, tú veas que esa persona conduce y realmente no está en condiciones de mantener un buen estado, ¿no? Entonces, a esa persona yo le recomendaría totalmente que fuera responsable de sí misma porque realmente puede suceder el daño, ¿vale? Pero también es posible que una persona vaya bebida y nunca en su vida haga daño a nadie. Y sin embargo, nosotros nos creemos con la autoridad de impedirle que conduzca, de quitarle dinero, incluso de encerrarla. ¿Quién somos nosotros? Para decirle a otra persona cómo tiene que hacer su vida. Otra cosa es que se dé el acto del daño. Y entonces ahí intentemos alinearnos con la realidad, que es causa-efecto, y darle unas consecuencias que serían las que la naturaleza le daría, ¿no? Un castigo, tú has generado daño, pues ahora tú vas a llevar un daño equitativo que lo remedie, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿quién somos nosotros para decidir cuál es ese remedio? Lo tendrá que decidir la persona afectada o su familia, ¿no? Pero bueno, aquí no, aquí siempre decidimos que 4 gatos externos decidan. Y encima luego vamos y le damos potestad, en fin. Entonces, para poder salir del caos, ¿vale? Y poder alinearnos con la realidad, poder alinearnos con el amor, con la libertad, porque la libertad en última instancia es lo que hemos venido a experimentar, es nuestra naturaleza, sino porque existe el libre albedrío, porque tú puedes elegir las acciones que tomas, porque tú eres libre, tú naces libre. Sin embargo, el control mental te hace dejar de serlo voluntariamente. Pero cuando no es cuando tus acciones no las haces tú realmente queriendo lo mejor, sino que las haces desde el miedo, las haces desde la imposibilidad, o sea, las haces en incoherencia, se genera caos. En el sentido de, yo no mato,
porque tengo miedo de que vengan 4 con porras a encerrarme. Yo no mato porque no me creo con el derecho de matar a nadie, porque no me creo con el derecho de quitar una vida. ¿Por qué? Porque no quiero que me la quiten a mí. Entonces, ¿quién soy yo? Y porque sé que quitar una vida, aunque fuéramos 2 personas en el mundo y yo le quito la vida al otro, yo sé que habría consecuencias. Yo sé que la vida me diría, que no has entendido que sois iguales, que tú no tienes derecho a quitarle la vida a nadie. Y eso no es relativo. Y habría consecuencias. Yo lo que quiero es amar al prójimo, aunque no siempre lo consiga, pero siempre estoy intentando hacer eso. ¿Por qué? Porque entiendo que todos venimos de lo mismo, que todos somos lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a odiar a una parte de mí? Pues bueno, nos odiamos entre nosotros porque en el fondo nos autoodiamos. Todo parte de un autoodio interno. Y en parte ese autoodio viene de no comprender qué hacemos aquí. Entonces, como ya decíamos, la mayor mentira de este mundo es el hechizo del lenguaje, ¿vale? Y es tergiversar las definiciones reales de las cosas. La mayor mentira de aquí es la presunción, es creer que en el futuro existe la verdad. No, es que hay muchas probabilidades de que te pase esto. Bueno, muy bien, gracias por la información, pero tú no tienes ningún derecho a ejercer daño sobre mí si yo quiero hacer una acción porque tú crees que dará no sé cuál resultado. No, no, no. Cuando de ese resultado hablamos, pero mientras ese resultado, esa verdad no exista, no sirve el fraude, no sirve decir que existirá. No, no, no. Cuando exista lo vemos, ¿vale? Entonces, para generar una sociedad libre, de paz y amor, hay requisitos. Hay requisitos, ¿vale? Yo los he querido dividir en 2 partes, ¿vale? El requisito individual y el requisito colectivo. Porque hemos de recordar que vivimos en una realidad dual y eso se expresa en todas las formas, en todos los planos. Por eso existe el mundo macro y el micro. En este caso, lo individual sería el micro y el global el macro. Cuando nos intentan hacer que instalemos en nuestra cabeza que lo macro crea a lo micro, yo propongo una pregunta, ¿no? Ahora que está tan de moda el bien común, que significa destrozar al individuo, yo me pregunto, ¿el individuo crea a la sociedad o la sociedad crea al individuo? Entonces, ¿se puede tener una sociedad libre si cada individuo no lo es? ¿Puede ir la libertad o sea, no, es que no se puede, o sea, va primero el individuo y después la sociedad, entonces depende de cómo sea en los individuos, así será la realidad, la sociedad. Dicho esto, vamos a ver los requisitos, porque los hay, ¿vale? La New Age, la nueva religión espiritual que han forjado por tal de desviar el máximo de personas que están haciendo una evolución consciente hacia la no acción, hacia el quédate aquí mirando y ya controlo yo, te dirá que está todo orquestado ya, que vendrán los pleiadianos de no sé dónde a salvarnos de la oscuridad y que nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente nos sentamos, observamos y aceptamos todo estará bien. Bueno, vemos que cada vez que se está dando un conocimiento a la sociedad, estas grandes élites que practican el ocultismo y que tienen muchos medios, empiezan a tergiversarla para desviar el máximo posible esa coherencia. Eso pasó con Cristo. Cristo dijo, no creáis a nadie que venga de padre a deciros lo que hacer. Y llevamos 2000 años con una religión fundada en Cristo donde el líder supremo se hace llamar Papa. O sea, con Buda lo mismo. Dijo, no creéis ninguna religión en mi nombre. No sé cuántos años de budismo llevamos. Y ahora con el tema espiritual, lo mismo. Lo importante es que la gente no actúe.
responsablemente. Entonces, los requisitos individuales, lo primero de todo es ser honesto. Hay que ser honesto con uno mismo, ¿vale? Si uno quiere una cosa y no la ha obtenido, tiene que ser honesto consigo mismo, tiene que saber que quizá él tiene algo que ver en esto. Una vez la honestidad con uno mismo se ha hecho y ya no te intentas autoengañar, viene la responsabilidad. Tú tienes una responsabilidad como individuo de mejorarte a ti y mejorar a la sociedad. Pero muchas veces, cuando llegamos a la responsabilidad, se para el proceso. ¿Por qué? Porque hace falta el coraje. Y para activar el coraje hay que perderle el miedo a la muerte. Porque cuando tú ves que se están cometiendo injusticias en el mundo, para tú activar la acción que evite eso, necesitas coraje. Y tenemos un déficit enorme de coraje. Y la responsabilidad muchas veces nace del cariño, que es la energía femenina sagrada que está mutilada en el mundo. A la gente le importa bien poco el otro. Le importa su amigo, su madre y dale gracias. No tiene ningún tipo de cariño por la libertad, por la humanidad, por la paz. Nos da igual. Si ese cariño no se activa, no habrá cambio nunca. Y el coraje es la energía masculina que pasa a la acción. Una vez se ha activado el cariño, una vez te importa la causa, activas la acción. Y por último, la perseverancia, que es continuar, continuar, continuar. No sirve que yo hoy te permita la libertad y mañana no. No, la tengo que permitir cada día. Y por último, de colectivos, he puesto uno porque es el que más me parece importante, que es la cantidad. Sí, gente, la cantidad importa. No todo el mundo espera que, por ejemplo, en la época que estamos ahora, ¿no? Con todo esto, a ver, cuando pase esto, y haré esto, lo otro, no sé qué. Esto no va a pasar por milagro. Esto no va a haber 4 gatos que lo van a solucionar. No va a haber 4 que van a luchar por la libertad y lo van a solucionar. No, eso olvidaros. Hace falta cantidad. Hace falta cantidad de humanos apoyando la verdad, la paz y la libertad. Si no, la balanza no se equilibra. Un investigador de Oxford dijo que para que una tendencia en la sociedad sea seguida por toda la sociedad, se necesita que la raíz cuadrada del 1% de la sociedad vaya en esa dirección. En ese sentido, en el mundo, para que vayamos hacia la paz y la libertad, se necesitaría 8.000 personas, pero 8.000 personas en la pura libertad, en la pura libertad. No creo que eso esté sucediendo. Cuando haya 8.000 personas que estén en la pura libertad, todos empezaremos a ir hacia allí. Pero no podemos esperar a que sean otros los que lo hagan. Tenemos que hacerlo nosotros. Y para eso necesitamos saber quién somos, cuál es nuestro poder. Y nuestro poder es la palabra, gente. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Llevamos 1 hora y 18. Y nada, si tenéis dudas, preguntas, queréis que tratemos algún tema, lo dejáis en comentarios y los iremos trabajando, ¿vale? Intentaré subir un vídeo cada martes y así poder darnos prisa, porque necesitamos a muchísima más gente haciendo un trabajo consciente para que el máximo de personas se sumen a crear su realidad, a crear amor, a crear libertad y a crear paz. ¿Vale, chicos? Besos.